decir, pues andan con esto de la Casa Gris. Ya le encontraron nombre, así como la Casa Blanca en tiempos de la Gaviota y de Peña Nieto. Ahora hablan de la Casa Gris del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Déjenme aprovecho para decirle a Estela Santiago que aprecio mucho su respaldo económico. Gracias por este superchat de $200. Estela Santiago, muchas gracias, por este respaldo. Eddie tiene toda la razón, que es lo que estamos dejando a nuestros jóvenes, a nuestras siguientes generaciones. Por favor, tenemos que abrir los ojos y tú, y no más, este tipo de personas como Roberto Palazuelos, solo porque tiene dinero, no, no y no. Este hombre no puede gobernar, dice Estela Santiago, con este superchat de $200. Muchas gracias, Estela. Y bueno, pues como ven, el teatro de las Lili Telles, que hoy de plano ya se pasó de lanza, pidiendo que traiga pañuelito el presidente de la mesa directiva del Senado de la República para que no se esté sacando los mocos, para que no se esté picando las narices. Si faltaba un escaloncito más abajo a donde caer, pues hoy lo bajó precisamente Lili Telles, y ayer pues el escandalazo, el circo. La verdad que yo no sé si a ustedes les resulta tan desgastante como a su servidor, doctora Leticia Calderón Chelius, ver y escuchar sobre todo a estas legisladoras y legisladores panistas. Pues fíjate, Vicente, que lo que pasa es que no pasa mucho de ahí. Tú porque eres un hombre muy informado y estás metido en todos estos asuntos, siguiendo día a día, pero yo te voy a decir, yo creo que la capacidad de réplica o de escuchar de esto ya queda mucho en un ambiente en el que se escuchan a sí mismos. Entonces, ¿qué dijo Xochitl y que entonces lo recuperó Lili Telles? La verdad es que es gente irrelevante. O sea, si no tienen otra manera de argumentar en un momento en que se están discutiendo cosas, pues muy interesantes, si le empiezas a rascar por varios lados. Entonces, empezar a salir con esto, con el chistorete, ¿no? Ahora una Casa Gris, yo ni lo había oído, fíjate, para que veas. Y mira que ando ahí en el argüende y dando seguimiento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos mismos se van poniendo como pies en el camino, piedras en el camino. A mí me parece que es este intento de hacer algo muy ingenioso, no creo yo que pasa de ahí, y sobre todo porque ahí sí lo diría yo como la marca Lili Telles, pues ya está muy desgastada, y entonces lo que diga, seguramente muy aplaudido por sus seguidores, que de tener 3, supongo yo, ¿no? Pero ya no tiene ninguna respetabilidad, no tiene ningún reconocimiento, y como no es una persona formada en términos ni académicos ni políticos, pues la verdad es que queda en el papel que tiene, que es el de la farándula. Entonces yo creo que así lo vemos la vemos la mayoría. En el caso de Xochitl, sí valdría la pena escuchar sus opiniones, pues ella dice que es ingeniera y mucho tiempo ha hablado de cosas que sabe. Entonces, se le ve, digamos que ella se esperaría que estuviera en un debate pues, no, abogando a favor de estas grandes empresas para que nos explique por qué deben de seguir ganando lo que ganan y manteniendo un monopolio que ellos llamaban de libre empresa, pero pues que al final de cuentas ya sabemos que también estaban como muy, muy ocupados esos espacios. Entonces, sería muy interesante oír su opinión respecto a lo que le llaman estas puertas giratorias, cómo ha funcionado en el mundo, ni siquiera solo en México. Entonces, que se meta en esto, pues es bajarse, yo lo diría, fíjate, estoy hasta defendiendo a Xochitl, bajarse al nivel de Lili Telles, pues ya se me hace como mucho. Ay, qué bonito su trajecito, de Xochitl siempre dándosela de muy indigenista, pero entonces sí me parece que es, digamos, yo no le subo el tono porque, ¿sabes qué? Ni se lo merecen. Y realmente le ponen el colorcito a la sesión. Seguramente dicen, ay, qué bueno, porque entonces ya nos reímos un ratito, ya nos divertimos, y pasa de ahí. Nadie más que ellas y su coro, digamos, van siguiendo esta nota, pero no tiene trascendencia política, ¿eh? Que vayan y denuncien. A ver, digo, si ellas tienen fuero, que vayan y hagan una denuncia que tenga implicaciones legales, órale, que se lancen. Y tienen abogados, Vicente, y tienen dinero, podrían hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no proceden? ¿Por qué no hay un seguimiento que realmente ofreciera, digamos,
una cosa como de más calidad, ya pasando. Todo lo queremos ver en términos de que si salió un reportaje o no. A ver, un reportaje en todo caso, mal hecho, bien hecho, podemos discutirlo, es una fotografía, es una situación que se presenta al público y alerta. Pero ahí es donde los actores políticos tendrían que proceder. Y yo te digo, no nada más denunciando, pues para ese circo que están haciendo, bueno, pues también pueden venir y parar, no sé, una calle, y entonces así los van a ver hasta más personas. Yo creo que están muy devaluadas y que en ese sentido es gente que perdió totalmente, sobre todo Lili Telles, una respetabilidad, pues que tal vez no tenía, pero que ahora se hizo muy evidente que pues tiene menos. Ahí te escucho, Vicente. Sí, les ofrezco una disculpa nuevamente batallando con esta conexión. Eddie Small, también te escucho. Desafortunadamente no escuché los últimos segundos de la participación de la doctora, pero también te escuchamos, Eddie. Pues bueno, para mí yo les diría que no voy a concentrar mi ponencia en Lili Telles porque es como mi ombligo, ni me sirve ni me estorba. Pero sí, pues la verdad es que es una persona completamente irrelevante. A mí ni siquiera lo que opine o lo que diga, como no es una persona articulada, que razone, que explique, sino que nada más da gritos, sombrerazos, hace como escándalos y eso. Cuando alguien hace eso, es como que no tiene verdaderamente fundamento y sustento. Y a mí me encanta escuchar, aunque sean voces opositoras, pero gente que sí tiene un análisis, ¿no? Y que sí le puedes escuchar y que no está como sobredimensionando las cosas. Entonces, con ella, pues mi opinión, Xóchitl, en algún momento dado yo pensé que era una persona que siempre se mantenía como a la mitad y que con todo y que había tenido que estar en el partido del PAN, ella siempre decía que ella defendía sus ideales. Creo que últimamente le ha estado haciendo la segunda, efectivamente. Creo que completamente y que él nada más decepciona. Porque qué triste ganarte un lugar para después perderlo así, solo por estarle haciendo de segundona ahí a una actriz de telenovela, que digo porque pues no parece realmente una legisladora. La otra señora parece una actriz de telenovela dramática muy bien entrenada. En fin, pero nada más entrenada para eso, no para aportar nada al país. Y bueno, en el tema de la casa gris, yo creo que eso es lo que a mí más me importa. Solo voy a comunicar esto, derivado de un análisis que vengo haciendo durante mucho tiempo y lo he expuesto. Aquí hay una agenda. Lo que tienen que entender es que este grupo de golpistas que está conformado por ciertos empresarios, ciertas compañías grandes, ciertas también comunicadores, que no sé qué tienen de comunicadores porque pues lo único que hacen es mentir y sobre todo sembrar la duda y hacer infundios. Lo que yo creo es que a final de cuentas tenemos que entender que hay agenda. Y lo que les quiero dar a entender y les quiero adelantar es que viene lo siguiente, la agenda, y que vamos a estar viendo esto durante todo el tiempo que nos reste de la transformación. Porque la agenda no nada más va en contra del presidente, la agenda también va en contra de la doctora Sheinbaum, como escuchamos todas las cosas que dice, ahí tenemos a la Raki y compañía y todo el mundo siempre haciendo este tipo de cosas, entre otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya tenemos que entender que es una gran infraestructura. Es esta como aparato mediático que se conforma y se junta con empresarios que tienen dinero y que están dispuestos a poner mucha lana con tal de que no golpeen sus intereses. Si ustedes supieran de dónde viene todo este teje y maneje de la Casa Gris, se van para atrás. Si supieran quiénes son los involucrados en todo esto, no nada más los mencionados. Hay muchos que le juegan al doblete, que van y se presentan ahí con el presidente y luego por atrás están haciendo sus cosas y que viajan fuera para planear todo esto y que tienen juntas ocultas para planear todo esto y que hay compañías extranjeras metidas en todo esto también. ¿Por qué? Porque todo el mundo está tratando de frenar la reforma energética y están dispuestos a dar el todo por el todo para no perder ese pastel. Conflicto de interés, yo preguntaría, y le preguntaría a la audiencia, porque yo soy un hombre de análisis, no de señalamientos. ¿No es mayor conflicto de interés que el presidente Calderón haya hecho todas esas negociaciones con Iberdrola como las que hizo y luego haber pertenecido a la compañía? ¿No es peor conflicto de interés que la señora Kessel, que también era de energía, después esté en el consejo de Iberdrola y haya participado también como funcionaria de Iberdrola?
Yo pregunto, ese sí es un verdadero conflicto de interés, ese sí es un conflicto de interés completamente demostrado, pero el que el hijo de un presidente que tiene todo el derecho a desarrollarse, perdónenme, porque yo aquí le podría preguntar ahorita a la audiencia y que lo ponga en el chat, ¿cuántos de ustedes creen, si tienen hijos chicos y los que ya tienen hijos grandes, que van a hacer exactamente lo que ustedes les digan cuando ya sean adultos? Muchos no. Porque un hijo también vuela, una hija vuela y tiene sus propios pensamientos y te puede decir, te respeto papá o mamá, pero yo quiero vivir de otra manera. Y si el hijo tiene una vida en Estados Unidos que le tocó y que aparte quiero puntualizar algo que comparan, una casa como en la que vive hoy, que calculaban de $400,000, ustedes, yo no sé, y mucha gente que de la audiencia que vive en Estados Unidos lo va a corroborar, una casa de $400,000 en Estados Unidos no es de un millonario, no es de un billonario, es de una persona de clase media que trabaja y la está pagando, porque Estados Unidos vive de la economía del crédito. Una camioneta Mercedes-Benz la puedes tomar en leasing en Estados Unidos sin down payment, perdón que hable en inglés, prácticamente sin enganche, te la dan luego, tienes una de esas camionetas Mercedes y estás pagando un leasing que a los 2 o 3 años te cambian la camioneta por una nueva y devuelves esta. Y si te la quieres quedar, te la venden pues muy, muy barata para quedártela si es que decides, y si no la regresas y te dan otra. Estados Unidos es una economía que vive del crédito. Estados Unidos es una economía que no tiene casi economía informal, como lo sabemos. Es una economía que todo mundo está aspirando a tener cosas por medio de este tema del crédito. No es México. Una casa de $400,000, perdón que lo vuelva a repetir, en Estados Unidos no es una casa de un millonario, no es una casa producto de ningún tipo de qué. Y luego la anterior, que era esta, que habían calculado que valía como 800, es una casa rentada. La rentaron porque normalmente, y eso también me lo van a corroborar miles de personas o millones, cuando recién te casas o los recién casados, normalmente a lo mejor su primer hogar es una casa rentada y a lo mejor el segundo y el tercero, hasta que definitivamente se van acoplando y ya van encontrando algo que puedan comprar. A ustedes se les hace lógico, si alguien quisiera vivir a todo lujo, que se van a una casa rentada de $800,000 y terminan viviendo en una propia de $400,000, cuando les vuelvo a repetir y lo demuestro con números, una casa de $400,000 en Estados Unidos pertenece a una clase media. Entiendo que no es la realidad de México, pero ellos no viven aquí, viven allá. ¿Y por qué viven allá? Porque el muchacho se casó con una señorita que es ciudadana americana y tiene todo el derecho de hacer su vida. Ahora no tiene derecho de casarse, no tiene derecho a que la señorita pudiera tener dinero, no tiene derecho a tener hijos, no tiene derecho de hacer su vida. ¿Por qué no tendría derecho? Y eso les da, valga la redundancia, algún derecho para cuestionar al presidente y para decir que eso es un conflicto de interés. Demuéstrenlo, acredítenlo, no pueden nada más estar inventando. Ahora yo les pregunto una cosa, si siguen los contratos con esta compañía, ¿por qué el hijo del presidente ya no vive en esa casa? Hubiera seguido disfrutando de las mieles si es como ustedes lo quieren inventar. ¿Por qué hubiera vivido nada más un tiempecito y luego se hubiera ido a comprar su propia casa de menor precio o a la mitad de precio? No tendría ninguna lógica. Si siguen los contratos, seguiría disfrutando de todo esto. La verdad es que es una agenda de golpeteo. Se lo hicieron a Trump y yo lo advertí 20 veces. Y créanme, este solo es el principio de la guerra sucia. Y el presidente sí se tiene que poner muy duro en que el que lo quiera golpear a la mala, el que quiera que le demuestre algo. Quiero decirles cuál es el verdadero coraje de toda esta oposición. Desde que el presidente sacó la primera vez vamos a decir, su rostro para querer hacer algo por el país, cuando todavía caminaba con los pescadores y con todo lo demás, siempre fue un defensor de esas personas a las cuales nadie defendía y nadie velaba por ellas. Y hoy en día quiero decirles una cosa, después de todos los años de golpeteo, de campañas de un peligro para México que costaron cientos millones de dólares y que sabemos perfecto, yo sí sé perfectamente bien quién lo golpea y quién lo ha golpeado todo este tiempo, porque han salido unos nombres, pero no salen todos, a nivel mediático y a nivel empresarial, y de todas partes del mundo, no nada más de México, que sepan ustedes bien una cosa y que les quede bien claro, van a estar más duros porque hay algo que nunca le han podido demostrar al presidente. Han invertido millones de dólares, cientos de millones de dólares, y nunca ha salido una cosa donde el presidente está involucrado. Él como persona no. Y perdónenme, él es el presidente
él es el que da la cara, y ya quisieran muchos políticos en el mundo que después de buscarlos hasta debajo de las piedras, nunca les hubieran podido encontrar algo. Eso es algo que nadie se ha dado cuenta de este presidente. Después de haber invertido cientos de millones de dólares y no poder haberle encontrado nada a él. Podemos poner el ejemplo de todos los demás que han estado antes gobernando, a ver si gozan del mismo privilegio de que sin buscarles, con tantito que destapas tantito la cloaquita, sale una porquería de cosas. Entonces, ¿qué pueden decir del presidente? Entonces ahora se van contra su familia. Oigan, pero si se van a ir contra su familia, más vale que traigan sustento y argumento. La población ya no es tonta y no nos vamos a dejar engañar de una bola de chayoteros prepagados, prepago, porque esa es la verdad, son unos prepago, y de una bola de grupo de gente que está metiendo muchísimo dinero. Y esto, lo vuelvo a repetir, es solo el principio, tanto para Andrés Manuel López Obrador, para su familia, para la doctora Claudia, para toda persona que aspire tener un puesto público y que quiere estar a beneficio de la sociedad y del colectivo y darle bienestar y equidad de oportunidad, lo van a golpear y lo van a tratar de destrozar. Y tienen agenda y ya está por escrito y ahí viene lo que sigue. Nada más. Mi querido Amir Ibrahim, con tu comentario vamos a cerrar. Han estado intensos estas rondas, estas opiniones. Estuvo fuerte, estuvo fuertísimo. La verdad. Muy bien, qué bárbaro. Estoy así. Muy bien, gracias. Miren, yo les recomiendo que vayan a ver el canal de Diego Saúl Reina, un mexicano que vive en Canadá, que llegó como albañil, y que generalmente pues su canal es de contenidos migratorios y hace contrastes de lo que pasa en Canadá. Él le hacen una guerra sucia diciendo que le pagaron para cuidar, para pues, defender al hijo de Andrés Manuel, porque en uno de sus videos sacó que él compró una casa de $500,000 siendo albañil. En el último video, que él lo titula Me contrataron para defender al hijo de AMLO, les muestro cómo. En el minuto número 9, a partir del minuto número 9, hace un gran análisis de las comparativas de las viviendas en diferentes partes del país, del mundo. Es decir, no podemos comparar una casa de clase media de México a una casa de clase media en Somalia, por ejemplo. O no podemos comparar una casa de clase media en México que en Estados Unidos. Hace una crítica muy fuerte que creo que es bien interesante porque dice, y lo dice fuerte, dice, a mí me da mucha pena que mi país pues esté marginado y que crean que esa casa es una mansión, ¿sí? Porque todas las casas aquí donde yo vivo son iguales. Es decir, que nos empieza como que a recetar una dosis de realidad de lo que creemos que es una casa de clase media en México. Y lo que puedes aspirar a tener como clase media en México, pues es una casa pequeña, hay que decirlo realmente, y comparada con las casas medias de Estados Unidos o Canadá, pues no tienen nada que ofrecer las casas mexicanas, ¿no? Y entonces comparan peras con manzanas, es decir, es como si un somalí viniera a México y de repente comprara una casa de Santa Fe, de algún residencial de clase media, y de repente en su país desataran que pues él es ya millonario y que vive en una casa millonaria y que en una mansión, y la cataloguen como una mansión, cuando para nosotros es una casa en donde vive mucha gente de México, ¿no? Entonces, creo que desde ahí se les cayó el discurso. Por eso están tratando de llevar el discurso hacia la parte en donde el dueño de esa casa pues era un presunto funcionario, ¿no? O un director de una empresa que tiene contratos con el gobierno mexicano. Hay que decir que no es con este gobierno que ha tenido contratos, sino también estuvo con Peña Nieto y también con Felipe Calderón. Diciéndolo en otras palabras, pues es una empresa que ha vendido servicios al gobierno mexicano durante varios sexenios. Ahora, bien, tampoco es de ellos, no es comparable ni tantito con la Casa Blanca, porque la Casa Blanca sí era de la gaviota.
Y esta casa pues era rentada, era un momento en donde vivieron unos momentos y se fueron. Eh, pero comparto mucho la opinión de Eddie Small en la parte en donde no le encuentran por dónde darle, tienen que hacer fabricaciones de escándalos que parecen ser escándalos y que lamentablemente también hay que decirlo, mucha gente sí se va con la finta. Yo he estado platicando con mucha gente al respecto y hay personas que lo creen. Y yo digo, wow, o sea, tienes que estar un poco más informado de los temas políticos de tu país, porque precisamente por tu tipo de desinformación es que ejerces un voto equivocado. Y ese voto equivocado, desinformado, nos ha costado mucho a los mexicanos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento estelar, estamos en un momento de debate público muy intenso, mm, y bueno, creo que a mí lo que me gusta, y lo voy a decir en este momento porque me llamó mucho la atención el debate que tenían en la mesa pasada de análisis sobre lo que sacó Aristegui y Sinalab respecto al Twitter y estas cuentas que pusieron de Twitter. Yo no lo veo, honestamente, como algo por lo que se deban de enojar todos los nombres que salieron ahí, sino por el contrario. Precisamente los nombres que aparecen ahí son la prensa que en este momento está informando de manera adecuada. Es decir, pues yo lo lamento, pero esas voces se están escuchando muchísimo. La voz de Sin Censura, la voz de Hank Salazar, que también sale por ahí, son voces que se están escuchando de una manera masiva. Y es por eso que aparecen en ese estudio. Me preocuparía, yo estoy más preocupado que Sin Censura, porque no aparecía ahí. Eso, entonces, quiere decir que no soy tan relevante, en mi opinión, cabrón. O sea, entonces, que te dé gusto, cabrón. ¿Por qué? Porque precisamente algo que está pasando en este momento en nuestra vida de debate público es que se está definiendo muy bien quién es de extrema derecha, quién es de derecha, quién es, o sea, quién es de izquierda y, o sea, quiénes son los liberales. Lo acaba de decir el presidente con este Lozano, ¿no? Con este Gilberto Lozano, que le cae bien porque ellos están centrados. Ellos dicen, yo soy anti Andrés Manuel. O sea, ellos tienen una definición y yo no estoy de acuerdo con ella, pero por lo menos no me están tratando de decir que son las palomitas de la izquierda que quieren hacer esto y por el bien del pueblo, ¿no? O sea, están abiertamente en su papel. Y eso se vale, eso es decente. Cuando eres claro, eres decente. Y puedes ser de derecha o izquierda, pero siempre ser claro. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Que los medios de comunicación y los comunicadores están empezando a tener esa diferencia por primera vez muy clara en el país. No es que antes no la tuvieran, sino que eran de closet, o sea, no les gustaba decir que eran neoliberales, no les gustaba decir que estaban a favor de las privatizaciones, les gustaba decir que estaban con el pueblo y que escuchaban a las audiencias, pero en realidad siempre estuvieron con los intereses económicos y con los que les pagaban mejores contratos. Yo creo que estamos en un momento en donde tenemos que ser muy analíticos y ver en dónde está la trampa. Yo les puedo decir que en el reportaje ni siquiera le quiero decir la Casa Gris, porque ni siquiera se tituló así, ni siquiera fue, esto se lo acaban de inventar, y para qué darle vuelo a un nombre que ni siquiera tiene relevancia. Pero este reportaje es de Mexicanos contra la Corrupción, ya sabemos que está financiado en Estados Unidos, ya sabemos quién es el de Mexicanos contra la Corrupción, ya sabemos los guamazos que le ha pegado el presidente a Claudio González, ya sabemos quién es Loret, ya sabemos lo que hizo Loret, cuántas fabricaciones ha creado. Son expertos en estos temas, en los temas de fabricación, son expertos en exponer una noticia de una manera sesgada y de una manera en que haga un escándalo público que parezca algo que ellos quieren que parezca. Y es ahí en donde yo les invito a darle unas 5 vueltas al reportaje. Véanlo, 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 vuélvanlo a ver y analícenlo. Y van a ver que cada vez que lo vuelvan a ver y lo vuelvan a ver, van a encontrar más y más inconsistencias en un reportaje que dicen que es como el de la Casa Blanca, que ese sí fue letal, honestamente. No tiene punto de comparación. Así es. ¿Por qué no cerramos aquí? Han estado intensas las participaciones.